Génesis capítulo 3, verso 19. Así dice la palabra: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos acá la palabra, como lo considera, dice: del sudor de tu frente comerás. ¿Me pueden bajar un poquito el micrófono? Un poquitín, porque está muy alto, lo tengo prácticamente acá el micrófono y no sé si... Amén, ahora sí, ahí está. Dice así la palabra: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, como decía acá la palabra del Señor, está trabajando, o sea, está hablando del trabajo laboral que tenemos que tener, en el sentido, de la palabra, trabajar nuestra alma, nuestros pensamientos, como siempre se dice. Nuestro pensamiento es el campo del Señor, entonces nosotros debemos limpiar nuestra alma a través de pedir perdón del pecado, y bueno, nosotros vamos a ir confesando y vamos a ir pidiéndole perdón al Señor para que nos dé este entendimiento, ¿no? Digo, personalmente a mí me pasaba en esta semana. Ya esta palabra ya la tenía desde la semana pasada, apuntada hace cosa de 10 días, y me pasó algo en particular, que primeramente en un sueño me daba esta palabra, me daba la revelación, me daba el entendimiento, y Satanás me arrebató en el mismo sueño la palabra. Después me humillo, supuestamente en el sueño, ¿no? Así cuando veo, y vuelvo a recuperar otra vez la revelación, me despierto y me olvido. Pasó que le pedí al Señor que me devuelva ese conocimiento, esa revelación, y cuando estaban dando el domingo la palabra, me vino otra vez la palabra y estaba contento por eso. Pero terminó la reunión y otra vez me arrebató la revelación y el conocimiento. Entonces ya venía preocupado, como vemos que las aves del cielo dice que arrebatan la semilla que cae junto al camino, ¿no? Esto en particular se cumplía en mí, y después sueño otra vez, me vuelve a arrebatar otra vez la misma revelación. Al otro día sueño otra vez con la misma revelación y me vuelve a arrebatar, hasta que en un momento el Señor me trae solo la palabra, digo, por misericordia, me da este conocimiento, ¿no? Que yo nunca lo había escuchado así, al menos de esta palabra, siempre se explica de una y otra manera, al menos la primera parte y creo que la segunda también. Pero me da este Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y vemos como lo dice acá la palabra: con el sudor de tu frente. Entonces yo entendía acá la palabra como nos explica, que esto creo que lo entendemos todos. Con mucho trabajo se come el pan nuestro de cada día, ¿no? Porque así es nuestra bendición, ese pan espiritual que nos da el Señor para poder sustentarnos cada día, para poder hacer frente en nuestra vida a todos los sufrimientos, todos los males que nos acontecen. Tenemos que tener el sustento para que nos sostengamos delante del enemigo. Dice, con mucho, dice, sudor. Con sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con mucho trabajo. Dice la palabra también en 2 de Tesalonicenses, y después vamos a completar esto para darle el sentido. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:10: el que no quiere trabajar tampoco coma. Entonces, con mucho esfuerzo, con mucha humillación, con mucho trabajo, con mucho labrar la tierra, vemos que labramos nuestro pensamiento, trabajamos nuestro pensamiento, ¿para qué? Para obtener esa paz, ese gozo, esa alegría. Ese es nuestro pan, ¿no? La misma presencia del Señor, la que produce el descanso. Ahora la segunda parte dice, porque dice, hasta que vuelvas
a la tierra. Entonces, de acá es lo que yo entendía, también lo que me da el entendimiento del Señor. Hasta que vuelvas a la tierra, figura de hasta que mueras. Vemos, hasta que vuelvas a la tierra. Sabemos que la tierra representa el mismo pecado, y el mismo pecado se representa con la muerte, pero acá dice hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, hasta que muera la condición es así. Y la carne lucha contra el espíritu, como dice la palabra, para que no hagáis lo que quisiera. Entonces el combate va a ser siempre contra Satanás. Todos los días de nuestra vida, hasta que partimos de esta tierra, vamos a tener un combate espiritual en nuestra mente para que, digamos, obtener ese descanso. Ahora la segunda parte dice, porque de ella fuiste tomado, de ella fuiste tomado. Entonces, cuando está hablando de esto, de la tierra, cuando dice, de ella fuiste tomado, pues polvo y al polvo volverás, dice, de ella fuiste tomado. Como dice la palabra en Salmos 51:5, para fundamentar por palabra, dice, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, vemos que fuimos tomados en la esencia de pecado, en nuestro nacimiento. Es el primer Adán. Y como dice acá, pues polvo eres. Y esta es la condición nuestra, ¿no? Nuestro primer nacimiento, ¿cuál es nuestra condición? Dice en Efesios 2:1. ¿Tu condición cuál es? Muertos en delitos y pecados. Ese es el día de nuestro nacimiento. Muertos en delitos y pecados. Ese es nuestro primer nacimiento. Y cuando dice, del polvo eres y al polvo volverás, vemos acá la palabra. Al polvo volverás, que se vuelve a manifestar la esencia o la naturaleza de muerte. Romanos 7:24 me dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, se vuelve a manifestar. Entonces, esa naturaleza todo el tiempo está luchando contra nuestra vida para arrebatarnos ese pan nuestro de cada día. Entonces, tenemos que trabajar mucho, como siempre se dice, mucha oración, mucha confesión de pecado, mucho discernimiento, mucho alimento de la palabra para poder discernir. Porque la palabra es lo que la alumbra nuestro pensamiento. Entonces vuelvo a recalcar, dice, hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras, la condición es así. Va a pelear Satanás contra nuestra vida. Y vamos a fundamentarlo también en la palabra, que dice Éxodo 17:16. Dice, Jehová tendrá contra Amalek guerra de generación en generación, toda la vida. Toda la vida uno tiene que pelear en sus pensamientos, se tiene que humillar, tiene que pedir perdón. ¿Para qué? Para ganar esa batalla, como dice Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado de la fe. He creído, he tomado la fe, he creído en la palabra, he puesto por obra la palabra, eso es guardado la fe. Entonces siguió el camino de Jesucristo, aplicó la palabra en su vida para que este pan se haga manifiesto en él. Entonces eso es lo que le podía sostener con vida, porque en lo natural, una persona, por ejemplo, que no come, está próxima a la muerte, ¿no? Al deterioro de su salud física, y al final va a morir por la falta de alimento. Y así también, hermano, nuestra vida espiritual es lo mismo, hermano. Si no hay pan, por lo que tenemos que trabajar, no va a haber salud, no va a haber vida, y estamos propensos a la muerte espiritual. Y dice, comerás del pan de la tierra, dice, hasta que vuelvas, dice, comerás el pan con mucho sudor hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras, de generación en generación. De ella fuiste tomado, nuestra naturaleza. Polvo eres, lo confirma, y al polvo volverás. Vemos, este pecado se va a volver a manifestar, y esto es lo que lucha todo el tiempo. Y dice Pablo en Romanos 7, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Veo otra ley que se revela
contra la ley de mi mente. Entonces, otra ley en los miembros, vemos en mi cuerpo, en mi alma que se revela. Entonces, todo el tiempo está luchando ese Amalek para arrebatarnos la presencia del Señor. Y finalmente, para confirmar esta palabra y para terminar de redondear esto, dice en 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, dice, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, y acá lo confirma, que somos del polvo, o sea, la naturaleza es pecado, como le dice. Entonces dice, fuiste tomado del polvo. Ese es nuestro primer nacimiento, muerto de delitos y de pecados, como dice acá. El hombre de la tierra, el primero es terrenal, y el segundo, que es del cielo, es el espiritual. Vemos acá la palabra. Entonces debemos trabajar ¿para qué? Para que primeramente se manifieste, hermano, ese fruto en nuestra vida. Entonces se va a manifestar ¿qué primeramente? El Adán viejo. Entonces ese polvo, eso es lo que batalla todo el tiempo contra nosotros, pues polvo eres y al polvo volverá. Una batalla constante en nuestros pensamientos, y vemos que para eso hay que labrar el campo. Dice en Jeremías, vamos a comenzar acá, Jeremías 4:3, hablando de la labor, hablando de trabajar con mucho, dice, sudor de la frente, con mucho esfuerzo, con mucha preponderancia, con mucha intensidad, como dice acá la palabra, 4:3. Dice: porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros, o sea, para ustedes, harán campo para su vida, y no sembréis entre espinos. Y vemos cuando dice hará campo, el campo, como dije anteriormente, es nuestro pensamiento, lo que pensamos para que no crezcan esos espinos. Entonces tenemos que trabajar esa tierra, ese campo con nuestro pensamiento, nuestra alma, abrir surcos para plantar la palabra del Señor cuando está endurecida esa tierra. El Señor quiere poner, vemos, su semilla, quiere poner el agua, quiere regar nuestro campo, y para eso debemos pedir perdón, para que entre esa palabra, porque la mayoría del tiempo entran pensamientos vanos en nuestra mente, que nos arrebata la palabra, nos arrebata el tiempo, nos arrebata la oración. Entonces trae turbación de espíritu, trae carga, trae sueño, trae pensamientos fuera de la palabra del Señor, y no nos podemos mantener en la palabra, en lo que dice la palabra, en la limpieza, en la oración, en el alimento, el pan nuestro de cada día. Y eso es lo que hace perecer muchas veces el hombre por, digamos, la vagancia espiritual, como dice, ve a la hormiga o perezoso, que no teniendo, dice, quien la mande, dice, no tiene capitán, hace su labor, recoge en verano para sostenerse en invierno. Y esto me lleva a 2 de Timoteo, vamos a 2 de Timoteo. Siempre Satanás nos quiere arrebatar nuestro pensamiento, siempre Satanás quiere evitar nuestra bendición, y para tener la bendición va a costar, hermano, va a costar, porque dice, con sudor, con mucho esfuerzo, no es así nomás, hermano. Tenemos que combatir contra nuestros pensamientos, que son enemigos nuestros, los que pone Satanás, esos dardos de fuego del enemigo, como dice la palabra, que destruyen, hermano, la vida del creyente. Vemos que le arrebata la bendición, porque al ser arrebatada la palabra, nos arrebata la bendición. Al ser arrebatado, hermano, nuestro pensamiento, prácticamente hay turbación, afán, preocupaciones. La misma palabra lo confirma, en el mundo vas a tener aflicciones. Cuando tus pensamientos están con cosas del mundo, cuando tus pensamientos están fuera de la presencia del Señor, fuera de la palabra, no hay confianza. Entonces empieza a agitar nuestra alma, empieza a entorpecer nuestra alma, empiezan las preocupaciones, empieza la ansiedad, empieza el reniego, empieza el nerviosismo, empieza la angustia. Porque ahí quiere decir, hermano, que está Satanás. Entonces uno tiene que empezar a trabajar con mucho sudor. Y vuelvo otra vez a repetir antes que lea
Este es 2 Timoteo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y a veces uno cree, hermano, por error o por falta de conocimiento, que piensa que uno va a ser libre y después que nunca más va a sentir el pecado, que ya está la victoria y se confía. Y en realidad no es así, porque todo el tiempo se va a manifestar. Ahora, alguno dirá, pero ¿cuál es el sentido? Si en el mundo hay sufrimiento, y en el camino del sufrimiento, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en el mundo hace la voluntad de Satanás y todo el tiempo está sometido al sufrimiento. En cambio, en el camino del Señor, cuando hay humillación hay liberación. Y hay un descanso que te da un tiempo hasta que se manifiesta Satanás otra vez. Entonces, estás comprobando el poder de Dios, como dice en 2 de Corintios, la cual opera en el sufrir. Entonces, discernimos ahí y le damos la gloria a Dios cuando sentimos esa manifestación, hermano, de liberación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque viene la liberación y podemos dar testimonio del poder de Dios. Podemos discernir que Satanás primeramente nos arrebata, pero al confirmar la victoria, como dice, vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces así también, cuando volvemos de la lucha, nos da la victoria, hermano, y confirmamos el poder de Cristo, cómo se ha manifestado en nosotros. Entonces, por eso mismo, hermano, nos invita a pelear, y esto va a ser una constante toda nuestra vida, batallar hasta que partimos de esta tierra, como dice la palabra. Somos polvo, y ese polvo, esa naturaleza vieja que está entremezclada con nuestra alma, se va a volver a manifestar. Eso no, como dice Pablo, no ignoremos o no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Entonces va a haber pensamientos que entran por un lado, por el otro. Por supuesto, con crecimiento espiritual vamos a tener dominio. Con el crecimiento espiritual vamos a ir venciendo muchos de los pecados. Pero van a surgir otros, que son pecados más finos, que son pecados que no se disciernen fácilmente, que vos a través de la palabra y el conocimiento que te da el Señor, te va dando apertura a la mente para poder descubrirlo y para poder destruir, para apagar esos dardos de fuego de Satanás, del enemigo, que tira en nuestra mente. Como dice en Efesios, justamente lo que estoy nombrando, dardo de fuego. En la antigüedad, por ejemplo, cuando tiraban los dardos de fuego, quiere decir flecha con fuegos, cuando caían generaban incendio y generaban una destrucción en la ciudad. Entonces así también cuando cae la flecha con fuego de Satanás, prácticamente produce un desastre en nuestra vida espiritual. Trae toda clase de turbaciones, nerviosismo, angustia, sufrimiento, aflicción de espíritu y cualquiera sea la manifestación del pecado. Ahora hay que analizar cuál es el pecado de turno. ¿Qué es lo que nos produce tormento, sufrimiento, ansiedad? ¿Qué nos arrebata la palabra? ¿Qué es lo que nos arrebata el tiempo de comunión con el Señor? ¿Qué es lo que nos arrebata el descanso? ¿Cuál es la preocupación? Para uno la preocupación representa una cosa y para otro otra cosa. No es lo mismo la preocupación del joven que la preocupación de una persona grande. Cada uno tenemos distintas preocupaciones, pero sí esa preocupación genera ansiedad y genera sufrimiento. Ahora en 2 de Timoteo dice 2:6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces vemos que está hablando de la labor, del trabajo, debe trabajar primero. Primero se trabaja y luego se obtiene el fruto. Y como dice, debe trabajar primero. Y entendemos que sin trabajo, sin labor, no va a haber fruto. Nadie cobra por no hacer un trabajo, sino que el trabajo primeramente lo terminás y después tenés la paga. Entonces, por eso dice acá la palabra, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Muchas veces no queremos trabajar, pero queremos sentir la presencia del Señor. No queremos clamarle a Él, no queremos orar, no queremos entrar en la lectura de la palabra, pero sí queremos el fruto de descanso. Y eso no es la condición de la palabra. En lo natural nos enseña de una manera para entenderlo en lo espiritual. Entonces nos enseña por ilustraciones, por ejemplos naturales, por parábolas como enseñaba Cristo, para poder entender que nuestra vida espiritual acontece lo mismo, hermano, con mucho sudor
te vas a ganar el pan. Con mucho esfuerzo, con oración, con humillación, con despojarte de pecado, porque Satanás no nos quiere largar. Satanás no quiere largarnos, hermano. Entonces se va a trenzar en batalla contra nosotros, va a ser perseguidor de nuestra alma. Nos va a perseguir todo el tiempo como le perseguía el hermano a Jacob, todo el tiempo para matarnos, todo el tiempo para aniquilarnos. Y así también, hermano, Satanás persigue tu alma, hermano, para hacerte sufrir, para arrebatarte el gozo, la paz. Entonces trae incertidumbre, trae opresión, trae dolor de cabeza, trae preocupaciones, y ahí ya está tu condición, que estás preso, hermano. Que Satanás te arrebató ese pan nuestro de cada día, lo que te va fortaleciendo. El descanso. Ahora dice así la palabra, Proverbios 14, 23. Vamos a leer en Proverbios 14, 23. de Proverbios. Dice, en toda labor hay fruto. Y nos quedamos acá. En toda labor, dice, ¿qué hay? Hay frutos. Entonces, si uno trabaja, esto está diciendo, el resultado es seguro. Porque te va a pagar el Señor. Te va a dar el premio, la recompensa. Te va a dar tu pan, lo que te pertenece, porque hay un trabajo, hay una labor. Entonces, cuando nos vamos humillando, hermano, estamos trabajando sobre nuestra mente. Y el resultado después de una humillación, ¿qué es? ¿No es el descanso en tu alma? ¿No es que uno siente la paz? Que siente el gozo, que siente la alegría, siente una liberación, siente un poder. Uno está libre. Entonces manifiesta, hermano, manifiesta en su vida la alegría, el gozo, la paz, la mansedumbre del Señor. ¿Por qué? Porque es libre. ¿Pero por qué? Porque está trabajando. Entonces, en toda labor y fruto hay resultado. El resultado que está buscando. Todos venimos acá y buscamos un resultado, hermano. Y el resultado es el descanso de nuestra alma. Primeramente eso. Después nos va moldeando con la paz, nos va dando mansedumbre, nos va dando paciencia, pero hay ese resultado que queremos. Entonces, esto es lo que quiere que sintamos, hermano. Entonces, en sí nos está hablando del trabajo, y para este trabajo, hermano, intenso, te va a traer el resultado que está esperando. Ahora dice acá la palabra, en el libro de Ruth. Acá vamos a dar una descripción en general, el libro de Ruth, capítulo 2, verso 5 en adelante. Vamos a ver cómo actuó en la vida de Ruth y cuál fue la recompensa, cuál fue el premio de Ruth. Algo en general, hermano, para poder llevarnos nuestra vida. Que uno tiene como trabaja, digo, en lo natural, en lo espiritual se da de la misma forma, hermano. No hay nadie, hermano, que en lo natural no trabaje y esté teniendo resultado o tenga una paga. En lo espiritual lo mismo. Si trabajamos, vamos a tener la paga de nuestro patrón, que es el Señor. Ahora dice así la palabra 2:5 de Ruth. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, el jefe de los segadores, vamos a decir, el capataz de los segadores. ¿De quién es esta joven? Vemos, vos dijo al jefe de los segadores, de los trabajadores. Porque vemos acá la palabra como lo escribí, y esto es lo que quería dar a entender. Que el Señor conoce a los que trabajan, conoce a sus trabajadores. Y de repente preguntó, porque había una segadora, alguien que estaba juntando, alguien que estaba trabajando en el campo de voz, alguien nuevo. ¿De dónde viene? ¿De quién es esta joven? Vemos acá la palabra. Y había reconocido que había trabajado, entonces una cara nueva, y como dice acá en el 6. Y el mayor, dice, el mayordomo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí. Y dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró
Pues, dice, y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Vemos que ella entró, pidió, rogó para trabajar. Y vemos, le dejaron juntar los segadores, dice, entre las gavillas. Gavillas se entiende, son manojos, ustedes si ven más o menos en el campo, son esas fajas, son manojos que se atan y se ponen a un costado, puede ser de caña dulce, puede ser de trigo, pero se atan en el campo y se dejan en un lado, ¿no? Se junta todo, manojos, esos son gavillas. Y en sí está hablando acá del trabajo, dice, que ella debía juntar. Y recordemos que la ley entre los judíos es que el extranjero, el que estaba viuda, la que estaba viuda, digamos que tenía derecho a juntar atrás de los que iban haciendo la cosecha. Entonces, todas las espigas que caían quedaba para el extranjero. Entonces, habla de la bendición que trae el seguir el mismo camino, la humillación, el imitar la conducta de otro, como dice la palabra, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces esta ley se debía cumplir, entonces ellos lo dejaron, y como dice acá la palabra, pidió para juntar, y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces vemos, ni un momento descansó, dice. Entonces habla de un trabajo intenso, hermano, como dice en Génesis, con el sudor de tu frente, con mucho esfuerzo, fue intenso, y esto es lo que impresionó a todos, porque primeramente preguntó vos, y los que vieron la labor, el trabajo, la conducta, la manera, el esfuerzo, fueron los trabajadores, los segadores que estaban acompañando y que le estaban marcando el camino a Ruth. Y dice así la palabra, entonces, en el 8, entonces vos, dijo a Ruth, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Vemos acá la palabra, cómo muestra la oportunidad, por ese trabajo intenso, cómo impresionó a vos, cómo impresionó a los trabajadores, y así también, hermano, cuando uno está trabajando, como corresponde intensamente, es la oportunidad que te va a dar el Señor para trabajar en el campo del Señor, en el campo espiritual. Vemos que toda labor tiene fruto, entonces de ahí, hermano, de esa oportunidad, vienen las bendiciones, y como dice acá en el 9, mira bien el campo que siguen y síguelas. Esta parte es la que quería destacar. Mira bien el campo que estén segando y síguelas. Entonces, el mismo campo, hermano, el mismo camino. No otro campo, no el campo de Satanás, no el campo del mundo, sino el campo del Señor, que es nuestra alma, como dice. Mira el mismo campo. Dice, mira el camino, dice, el campo que siguen y síguelas. Entonces, vemos cómo le marca, síguelas, el mismo camino. Entonces, imitador de Cristo, dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y cuando empezamos a meditar en esta palabra, hermano, cuando dice, imitad la fe de vuestros pastores, como dice la palabra. Entonces, imitar a los hermanos que están tomando la cruz. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta, si hay cambio. Y por supuesto que hay cambio en muchos. Entonces, en ese sentido, si tuvieron resultado, es el camino que tenemos que seguir, porque está actuando según la palabra. Entonces, es el camino que nos marca el Señor, el camino de cruz, el camino de trabajo, el camino de limpiar nuestra mente, el camino de humillación, el camino de arar campo, el camino de, como dice, hará campo y no sembré entre espinos. Con mucho sudor, hermano. Este es el camino, hermano, que nos marca el Señor. Un camino tal vez difícil, pero un camino seguro. No hay camino fácil en el camino del Señor. Como siempre se daba, no hay posición cómoda en la cruz. No hay posición cómoda. Todas las posiciones son de dolor, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás se manifiesta y no quiere abandonar nuestra vida. Eso trae dolor, hermano. Sentí que algo de tu vida se va desgarrando, se va despejando, se va separando, entonces produce dolor.
intenso. Entonces uno se tiene que humillar, uno tiene que pedir perdón hasta que sea liberto de esa opresión, o liberado de esa opresión, de esa carga, de esa potestad satánica. Y va a costar, como dice acá, con mucho sudor, porque eres polvo, al polvo volverás, se va a volver a manifestar. Vemos, y esta es la condición, dice, hasta que vuelvas a la tierra, hasta que muera. Vemos que la palabra lo certifica, la palabra lo confirma, va a batallar a Amalek de generación en generación. Así que no se confunda, no hay fácil o no es fácil el camino. Vemos que no digamos, ¿cómo puedo explicarlo? No es que son todos regalos en el camino del Señor, que vas a pedir perdón una sola vez, te libertás y ya nunca más se manifiesta. No existe eso, hermano. No existe. Todo el tiempo tenemos que estar batallando contra Satanás en nuestros pensamientos, porque Satanás quiere controlar la carne, lucha contra el espíritu para que no haga lo que quisiere. Nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, pero Satanás se opone. Nosotros queremos sentir la presencia del Señor, Satanás se opone. ¿Pero cómo se opone? Con tentaciones, con lo que te gusta, te tienta, te pone pensamientos que te apartan. Entonces, a ver, ¿en la oración vos querés orar? Yo creo que sí, todos quieren orar, pero ¿no te arrebata los pensamientos de Satanás? Y si no te arrebata los pensamientos, ¿no te produce el sueño, el cansancio, la fatiga? Por más que duermas, hermano, en tu casa, vení y dormí otra vez, porque ahí se está revelando Satanás, no quiere abandonar nuestra vida. Los pensamientos, la palabra, todos quieren escuchar, sí. Todos quieren aprender la palabra, sí. Pero Satanás se revela para no escuchar la palabra, para divague mental, para distracciones, sí. Actúa así, esos son los dardos de Satanás, los dardos de fuego que destruyen nuestra mente. Entonces, a partir de ahí, como dice la palabra, nos marca el camino. Miren bien el campo, dice, mirad bien el campo, que estén segando y síguela. Y dice en el 2:12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. Dice, Jehová recompense tu labor y tu trabajo tenga la paga, que reciba la paga, le está diciendo, que reciba la paga de tu trabajo. Ahora me dice en Romanos 6:23, Romanos 6:23 dice esto: la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Vida eterna, la paga de Dios. Como dice en Romanos 8:6 también, algo parecido. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y eso es lo que queremos sentir. La vida, la liberación, la vida eterna. Ser libre de nuestro sufrimiento, de nuestro tormento. Y esto es trabajar, hermano, como dice la palabra. Te va a recompensar el Señor. Ojalá, dice, acá le dice vos, volviendo al 2:12. Recompense tu obra, tu labor, tu trabajo y tu remuneración la tenga. Tu paga la tenga. Que te pague el Señor. Y esta paga viene del Señor, hermano. Cuando hay trabajo, va a haber paga. Como dicen 2:14 de Ruth. Dice, y vos dijo a la hora de comer, ven aquí, le dice a Ruth, y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Vemos acá la palabra, vos, le dijo, ven aquí y come. Y vemos que se sentó junto con los segadores. Vemos, con los que estaban trabajando. Y me enseñaba en este cuadro que Dios sacia, hermano, el alma de los segadores, de los que trabajan. Todos participaron de ese potaje. Y dice que el alma de Ruth se sació y le sobró. Vemos cómo sacia nuestra alma el Señor y con abundancia, hermano, porque dice que le sobró. Y esto me da a entender también en Mateo 14:20 dice, y todos comieron y se saciaron, cuando alimentó a la multitud. Y todos comieron y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. Vemos, siempre sobra cuando hay abundancia, hermano. Cuando hay abundancia, sobra, ¿no? Esto es lo que enseña el Señor. Cuando hay bendición del Señor va a haber abundancia, va a sobrar. Como este domingo, espero que sea así.
Vamos a compartir nosotros una comida entre hermanos de aquí. Y espero que, como dice la palabra, que sobre, no que falte. En eso vamos a probar si hay bendición del Señor. Y como dice, y comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Ahora, viendo esta lamentación de la multitud, primeramente, ¿qué hizo acá el Señor? Multiplicó, ¿no? 5 panes y 2 peces. Y yo entendía de ahí, o el Señor me hacía entender, que como los discípulos le pareció poco, a nosotros nos parece poco las cosas del Señor, o lo tenemos en poco, o parece que no sacia las cosas del Señor, que no es abundante las bendiciones del Señor, que no va a saciar nuestra alma, que no nos va a dejar satisfecho. Pero 5 panes y 2 peces son las que saciaron a la multitud. Vemos que lo que a nuestra mirada nos parece poco, al final es lo que nos va a saciar. Porque uno tiene en poco la palabra, tienen poco el camino del Señor, tienen poco el entendimiento, tienen poco la oración, tienen un poco esta revelación de la palabra de la cruz. Pero sin embargo, cuando estás atormentado, cuando te humillas, te das cuenta, hermano, que lo único que produce el descanso, al final, es el camino de Dios, es el arrepentimiento, es el pedir perdón de pecado. Entonces, descansa tu alma y al final lo que querés es un poco de descanso. Vos podés perseguir los pensamientos del mundo, multitud de esto, multitud de lo otro, porque quiero tener plata, porque quiero tener abundante trabajo, porque quiero tener abundante ropa, porque quiero tener todo. Pero al final, después vos te das cuenta que tu alma no está descansando y anhelás recuperar la presencia del Señor. Y esos 5 panes y 2 peces, que parecen poco para muchos, solamente una palabra más, solamente una reunión más, solamente un mensaje más, siempre va a repetir que hay que humillar, hay que pedir perdón, hay que confesar. Más o menos los mismos versículos, más o menos ya sabemos todo. 5 panes y 2 peces. Lo que le pareció a los discípulos. Pero dice el Señor, tráemelo. Y dice, lo multiplicó y sobró. Eso es lo que sacia nuestra alma. Vemos cómo dice también en Salmos 36:7. Salmos 36:7. Dice así la palabra. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Como dice otra versión, de la abundancia de tu casa. Completamente saciados. Vemos, porque la presencia del Señor es abundante. Está mostrando abundancia y lo que nos va a saciar es la casa del Señor o la presencia del Señor, lo que tiene extendido la mesa. Como dice en Salmo 23, adereza mesa delante de mí, prepara mesa delante de mis angustiadores. Entonces se ve el testimonio, cuando dice delante de mis angustiadores, es que se ve manifiesta, hermano, la bendición del Señor delante del enemigo. O sea, delante del enemigo se entiende. Cuando hay humillación, por más que Satanás quiera impedir esa bendición, el Señor extiende la mesa con abundancia. Y dice, y tú le abrevarás del torrente de tus delicias. Y en el 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. Solamente en el Señor entendía que está ese manantial de la vida, está el descanso de nuestra alma, está la liberación. Solo el Señor trae la paz, hermano, a nuestra alma. Entendemos eso después de tanta aflicción, de tanta carga, de tanto uno buscar a su manera, y después vuelve a decir y a reflexionar, solamente quiero sentir un minuto de descanso, un momento de descanso, como el rico que murió junto con Lázaro, y el rico tenía abundancia, pero al final en el tormento se da cuenta, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua. Solamente, hermano,
la presencia del Señor produce el descanso. Por eso uno tiene que trabajar, hermano. En vano se afana, dice. En vano se preocupa. Y por más, dice, que se preocupe, se afane, ¿podrá añadirle a su estatura un codo? ¿Podrá arreglar una situación? ¿Podrá, hermano, producir el milagro, la liberación? ¿Pueden acomodar las cosas en tu vida? No. Entonces, en vano se afana. Uno tiene que echar las cargas, la ansiedad, las preocupaciones del Señor. Tiene que ocuparse de la obra del Señor, en el sentido, la obra está en mi mente acá. Está en mi mente acá. Porque cuando yo limpio mi alma, esto va a trabajar. Como dice Pablo, yo trabajé más que todo, pero no yo, sino Cristo en mí. ¿Vos estás trabajando con tu esfuerzo en el camino del Señor? ¿O estás trabajando el Cristo en tu alma? Lo que te hace trabajar, lo que te impulsa hacia la labor espiritual. ¿Cómo estás trabajando? Ahí tenemos que meditar, otra vez predicar, otra vez preparar palabra, otra vez. O el Señor te la está dando, o el Señor pone el deseo, o el Señor te da abundancia de su casa para repartir. Como vemos acá la palabra, otra vez dice acá en el 2:18 de Ruth, volviendo, dice, y tomó y se fue a la ciudad. Ruth dice, lo tomó y se fue a la ciudad. Tomó la bendición, tomó lo que había cosechado. Y su suegra lo vio lo que había recogido, dice. Sacó también luego de lo que había sobrado después, que había quedado saciado. Entonces, lo que comió le sobró. Y se lo dio. Vemos acá la palabra. Vemos acá la palabra que dice, sacó de lo que había sobrado después de haber quedado saciada. Entonces vemos como Ruth comió, se sació, le sobró y como dice, se lo dio. Se lo dio a su suegra Noemí. Entonces entendemos acá la palabra que los que trabajan tienen abundancia y de esa abundancia son los que van a destilar para los necesitados. Pero es con mucho esfuerzo, ¿no? Es porque el Señor te da la abundancia. Entonces es fácil dar, hermano, como dice acá la palabra. En Hechos 20:35 vamos a leerlo. En todo es enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Trabajando así. Porque hay trabajo y con el trabajo, si vos tenés, vas a poder ayudar. Porque tenés paga. Y dice, y recordar las palabras del Señor, ¿no? Que dijo, más bienaventurado dar que recibir. Vemos, más bienaventurado dar que recibir. Y esto se cumplió en Ruth. Vemos, porque ella trabajó y ella llevó de la bendición a Noemí, que sería la figura de un necesitado, hermano. Entonces, uno va a dar o va a ayudar cuando tiene, hermano. Nadie puede dar de lo que no tiene, como dice la palabra. De lo que tengo te doy, dijo Pedro. Entonces, vamos a dar de lo que tenemos. Y si hay abundante bendición que nos da el Señor, de esa bendición abundante vamos a destilar, porque quedamos saciados primeramente nosotros. Y después, como sobra, repartimos, destilamos la bendición para otro. Por eso tiene que haber abundante bendición. Pero va a haber abundante bendición cuando hay abundante trabajo. Como dice, trabajar. Vemos que va a haber paga. Entonces vas a sostener a otro, por ejemplo. Por decir algo, ¿no? Un ejemplo. Una persona que trabaja, un hombre, por ejemplo, cuando trabaja, se sostiene él y ¿a quién sostiene? A la familia, ¿no? Entendemos que son más personas. ¿Pero por qué? Porque el jefe de familia trabaja. Entonces entendemos que está destilando la bendición el jefe de familia, el hombre, el marido, el que trae. Entonces las bendiciones ¿para quién son? Para su esposa y para sus hijos. Entonces está destilando esta bendición. Y así el que trabaja de la misma manera, hermano, cuando tenemos la paga del Señor, destilamos de lo que tenemos, de la abundancia que nos paga el Señor, de los ríos de abundancia. Entonces, en este sentido, me enseña la palabra en Eclesiastés 5:12. Eclesiastés 5:12, y con esto terminamos, para entender que uno tiene que trabajar en el campo del Señor, con mucho sudor vas a ganar tu pan. Es la condición que nos da, porque está esa manifestación que nos quiere
tener miserables espiritualmente hablando. Miserable de palabra, miserable de oración, miserable de humillación, de cumplir el mandato de Dios. Entonces, de ahí es que, como hablamos ayer de la conducta, muchas veces no hay testimonio. Entonces en esa conducta reflejamos lo malo y no somos confiables cuando estamos predicando. Entonces no nos pueden tomar nuestra palabra cuando nosotros predicamos una cosa y nuestra conducta dice otra. Dice así la palabra, Eclesiastés 5:12. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Esta es la palabra que vamos a destacar. Hasta aquí la porción. Como dice, dulce el sueño del trabajador. En otra versión dice, duerme tranquilo y duerme en paz el que trabaja. Coma mucho, coma poco. Y entonces entendemos acá de la palabra que siempre va a tener el descanso en su alma el que trabaja, coma mucho o coma poco. Y entendemos acá cuando dice coma mucho o coma poco, que unos van a tener más bendiciones en el camino, otros tal vez menos, pero el que trabaja siempre va a tener descanso en su alma. Porque al final uno tiene de una manera la recompensa, otro de otra. Otro ora más, otro un poquito menos, pero se va humillando, se va despojando. Pero al final, lo que produce descanso en nuestra alma es la presencia del Señor. Y para eso hay que trabajar, para eso hay que labrar campo. Y como lo dice acá la palabra finalmente, coma mucho o coma poco. Depende de cada uno cómo se vaya limpiando, porque uno tiene al 30, otro al 60 y otro al 100 por 1 de todo su trabajo, de toda su labor. El Señor, por supuesto, quiere que seamos enriquecidos en todo y abundante bendición, pero lo seguro es que si trabajamos hay descanso para nuestra alma. Amén, que el Señor los bendiga.